Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los mundos apasionantes y las historias que nos enganchan desde el primer capítulo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, un tema que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Hande. Pero no se confundan, no hablamos solo de sus personajes en pantalla, sino también de las vidas que se entrelazan detrás de cámaras. Hoy descubriremos el silencio que se rompió y la decisión que lo cambió todo. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, giros inesperados y muchísima emoción. Así que si eres tan fan como nosotros de las series turcas, o simplemente tienes curiosidad por saber qué se cuece en el mundo de los famosos turcos, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros vídeos. Comencemos. El título de hoy, como ya habrán notado, hace referencia a un momento crucial en la historia de las series turcas. La frase Kerem y Hande evoca inmediatamente una pareja que ha robado corazones alrededor del mundo, pero también una serie de eventos que han mantenido a todos en vilo. Para entender mejor de qué hablamos, tenemos que hablar de Senkalkam, la serie que catapultó a ambos a la fama mundial. En español, la conocimos como Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a todos con su encanto y la química innegable entre sus protagonistas, Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. Love is in the Air es, en esencia, una historia de amor entre una florista joven y un arquitecto exitoso y frío. Una trama que, aunque sencilla en apariencia, se desarrolló de manera tan magistral que atrapó a millones. La serie, producida por MF Yapım, se lanzó en 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Con una mezcla perfecta de comedia, drama y romance, esta serie supo cómo mantenernos pegados a la pantalla. El carisma de Hande y Kerem, junto con una narrativa ágil y fresca, lograron crear una conexión instantánea con el público. La forma en que sus personajes se enfrentaban a los desafíos, sus momentos de risa y sus declaraciones de amor resonaban con audiencias de todas las edades y culturas. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Precisamente porque fue durante la grabación de esta serie donde se gestó mucho más que una simple amistad entre Hande y Kerem. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, una que fue adorada y seguida por fans alrededor del mundo. La noticia de su romance se propagó como pólvora, convirtiéndolos en la pareja del momento y generando un fervor pocas veces visto en el mundo de las series turcas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a esta relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero las relaciones, como todos sabemos, pueden tener altibajos, y este caso no fue la excepción. El cuento de hadas, por desgracia, tuvo un giro inesperado. Pero antes de seguir con la historia de Hande y Kerem, quiero recordarles que la fama de las series turcas no se limita a una sola historia. Hay muchas otras producciones que han cautivado al público global, y hoy las vamos a explorar, aunque sea brevemente, para entender el contexto en el que se desarrolló esta relación y su impacto en el mundo de las series turcas. Y no crean que nos olvidaremos de esa decisión, la que, según el título, lo cambió todo. Vamos a comenzar con Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en español. Una serie dramática producida por Ay Yapım, que narra una historia de amor imposible entre Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagül. Una historia llena de intriga, traición y un amor que desafía todas las barreras. Su éxito fue tal que ganó un Emmy Internacional en 2017, demostrando que las series turcas tienen un nivel de calidad que compite con las producciones de cualquier parte del mundo. La intensidad de las emociones y la complejidad de los personajes hicieron que Kara Sevda se convirtiera en un referente dentro de las telenovelas turcas. Los giros inesperados en la trama, los conflictos morales y las decisiones difíciles mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Kara Sevda fue importante porque demostró que las series turcas podían abordar temas complejos y emocionales con gran profundidad, generando una conexión profunda con el público. Los intensos dramas, los conflictos familiares y la lucha contra las adversidades se convirtieron en parte de su sello distintivo. La química entre Burak y Neslihan también fue un factor clave en el éxito de la serie, aunque en este caso, su relación se mantuvo estrictamente profesional, al menos ante los ojos del público. La profesionalidad de ambos actores permitió que su trabajo en pantalla fuera impecable,
dejando claro que una buena química no siempre se traduce en una relación personal. Otro ejemplo brillante es Muhteşem Yzyl, o El Sultán, una serie histórica que nos transporta a la época del Imperio Otomano. Con un reparto espectacular liderado por Ali Tergenk como el Sultán Suleimán y Mary Muzerli como Hürrem Sultán, la serie revivió una época dorada con una producción de lujo y una historia cautivadora. Muhteşem Yzyl marcó un antes y un después en la producción de series turcas, mostrando que se podía crear producciones épicas con gran éxito a nivel mundial. La serie no solo destacó por sus elaborados vestuarios y escenografías, sino también por la profundidad de sus personajes y las complejas tramas políticas y personales que se desarrollaban en la corte otomana. Su historia de amor, poder y ambición capturó la atención de millones de espectadores y puso en el mapa a las series turcas como un producto de calidad con una narrativa que engancha y un alto valor de producción. Además, la serie también mostró que las mujeres, dentro del contexto histórico, podían ser personajes fuertes y determinantes, lo cual añadió una nueva dimensión al drama. La figura de Hürrem Sultán en particular, se convirtió en un ícono de empoderamiento femenino, demostrando que las mujeres podían jugar un papel crucial en la historia y en la sociedad. El éxito de Muhteşem Yzyl fue un catalizador para que otras producciones turcas apostaran por historias de época, consolidando así la presencia de Turquía en el mercado internacional de series. Siguiendo con las series que han dejado huella, no podemos olvidar Kukur, una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de una mafia de Estambul. Aras Bulut İnemli interpreta a Yamak Koval, un joven que se ve obligado a regresar a su barrio para defender a su familia. La serie, producida por iYapm, destaca por sus intensas escenas de acción, sus personajes complejos y su narrativa impactante. Kukur fue relevante porque demostró que las series turcas también podían incursionar en otros géneros con éxito. La serie no teme explorar la violencia, la corrupción y los dilemas morales, creando una experiencia televisiva única. La crudeza con la que se retrata la vida en un barrio marginal de Estambul, junto con la intensidad de las escenas de acción y las complejas relaciones entre los personajes, lograron captar la atención de un público que buscaba historias más arriesgadas y menos convencionales. Su éxito se debe en gran parte a su capacidad para abordar temas sociales relevantes, presentándolos desde una perspectiva cruda y realista. Kukur demostró que las series turcas no solo eran capaces de producir dramas románticos, sino que también podían incursionar en otros géneros y conquistar al público con propuestas innovadoras. Ahora volvamos a Senkalkapm y a Hande y Kerem. Como mencioné, su relación trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Durante mucho tiempo compartieron momentos de su vida en redes sociales, alimentando la ilusión de sus seguidores. Sus publicaciones conjuntas, sus muestras de afecto y sus declaraciones de amor públicas crearon una imagen de pareja perfecta, una historia de romance que nació en los sets de grabación y se materializó en la vida real. Su amor parecía de cuento de hadas, una historia de romance que nació en los sets de grabación y se materializó en la vida real. La conexión que se percibía entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que generó una gran expectación y un seguimiento masivo por parte de sus fans. El mundo entero parecía estar pendiente de cada uno de sus movimientos, convirtiéndolos en una de las parejas más mediáticas del momento. Pero como en toda historia, también hubo capítulos difíciles. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans desolados. Los rumores de una posible separación comenzaron a circular en las redes sociales, generando incertidumbre y tristeza entre sus seguidores. Los mensajes de apoyo y las muestras de cariño se mezclaban con la tristeza y la decepción. Y aquí es donde entra en juego esa drástica decisión, de la que hablábamos al principio. Tras su separación, tanto Hande como Kerem tomaron caminos diferentes, tanto en el ámbito personal como profesional. Ambos se enfocaron en nuevos proyectos y buscaron nuevas oportunidades para crecer. Hande, con su belleza y talento, se ha consolidado como una de las actrices más demandadas de Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos. Kerem, por su parte, también ha demostrado su versatilidad como actor, participando en diversas producciones y consolidándose como uno de los galanes más populares de Turquía. Pero lo que más sorprendió a todos fue la decisión de, al menos públicamente, mantener un silencio total sobre su ruptura, evitando cualquier comentario o declaración pública al respecto. Este silencio, que se prolongó durante meses, alimentó las especulaciones y el misterio, dejando a muchos preguntándose qué había pasado realmente.
Las redes sociales se inundaron de teorías y rumores, intentando encontrar una explicación a su separación y al silencio que la rodeaba. El hermetismo que ambos mostraron ante la prensa y ante sus fans generó aún más intriga y curiosidad. La decisión de no hablar sobre su relación y su separación, aunque comprensible desde una perspectiva personal, tuvo un gran impacto en la opinión pública y en el mundo de las series turcas. Este silencio, esta decisión de no abordar el tema, es lo que llamamos la decisión secreta que cambió las series turcas. Porque más allá de la ruptura de una relación, demostró cómo los famosos manejan su vida privada y cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa, tanto para protegerse como para controlar la narrativa. En un mundo donde los detalles de la vida de los famosos se comparten constantemente en redes sociales y medios de comunicación, la decisión de Hande y Kerem de guardar silencio marcó un precedente y generó un gran debate. Se puso sobre la mesa la cuestión de si los famosos tienen la obligación de compartir todos los detalles de su vida personal con el público, o si tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. ¿Es justo que los famosos tengan que dar explicaciones públicas sobre su vida privada? ¿O tienen derecho a guardar silencio y manejar sus asuntos personales de manera discreta? Este es un tema que sigue abierto y que genera diversas opiniones. El caso de Hande y Kerem, sin duda, abrió un nuevo capítulo en la forma en que se aborda la vida privada de los famosos y en la relación entre el público y sus ídolos. La decisión de guardar silencio, lejos de apagar el debate, lo encendió aún más, generando preguntas sobre los límites de la privacidad y la responsabilidad de los famosos. Pero el silencio, como sabemos, no es la ausencia de sonido, sino la pausa que precede a nuevas notas. Después de este silencio, tanto Hande como Kerem han regresado con más fuerza a sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, demostrando que su talento va más allá de la fama que alcanzó con Love is in the Air. Kerem, por su parte, también ha incursionado en diferentes proyectos y ha seguido cosechando éxitos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Ambos han demostrado que su talento y profesionalismo van más allá de cualquier controversia o relación personal. Sus trabajos han continuado cosechando éxitos y atrayendo a un público fiel. Su dedicación y pasión por la actuación han sido fundamentales para superar cualquier obstáculo y seguir adelante con sus carreras. Su trabajo, sus personajes, siguen siendo el centro de atención y sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que aunque las relaciones pueden terminar, el arte y el talento perduran. Sus personajes en Senkalkapm seguirán vivos en nuestros corazones, y las nuevas historias que están creando seguirán inspirándonos y entreteniéndonos. Ahora, antes de cerrar este vídeo, quiero recordarles que este viaje por el mundo de las series turcas ha sido un recordatorio de cómo estas producciones han logrado capturar la atención global con historias que nos emocionan, nos hacen reír y nos hacen reflexionar. Hemos visto desde dramas épicos hasta comedias románticas, series que han dejado huella en la cultura popular y que han demostrado que las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Hemos explorado diferentes géneros y estilos narrativos, demostrando que la industria turca ha alcanzado un nivel de calidad que la coloca a la altura de las producciones internacionales más reconocidas. Hoy, la historia de Hande y Kerem nos ha recordado que las vidas de los famosos también están llenas de altibajos y que la decisión de manejar su privacidad es algo que debemos respetar. La forma en que ellos han gestionado su ruptura y han decidido mantener silencio sobre el tema nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia la vida privada de los demás, especialmente de aquellas personas que están constantemente bajo el escrutinio público. Y llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este recorrido por el mundo de las series turcas y por las historias detrás de ellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si te gustó este contenido, te invito a dejar tu comentario abajo, diciéndonos cuál de las series que mencionamos es tu favorita y qué opinas sobre la decisión de Hande y Kerem de guardar silencio. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Sus reflexiones nos ayudan a crear nuevos contenidos que sean de su interés y a seguir explorando los temas que más les apasionan. Y como siempre, antes de despedirnos, no olvides darle un like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas nuestros próximos vídeos, porque seguiremos explorando el mundo de las series turcas y trayendo las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias por todo y hasta la próxima.
Los queremos.